Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, es un placer saludarlos el día de hoy y que estén conectados pues un poco más. Ya hoy es la tercera clase y pues no se habían conectado sino solamente el arquitecto Jimmy, quien ha ido pues a las clases presenciales en la universidad. Sin embargo, pues de aquí en adelante sí van a ser virtuales porque pues estoy fuera de la ciudad por unos días. Em, bueno, ya hemos adelantado bastante en cuanto al seminario de justicia penal juvenil. En el seminario ya observamos todo lo que son los derechos y los deberes efectivamente contemplados en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Hablamos de los dos sistemas que existen y están establecidos dentro de la misma ley, que es el Sistema Rector Nacional de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente y el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes propiamente, que es el que ustedes pues tomaron como seminario de justicia penal juvenil. Sin embargo, pues en las clases pasadas hicimos un recorrido por la evolución histórica, tanto de los derechos del niño, niña y adolescente, como de la evolución histórica del sistema de justicia penal juvenil, y observamos los deberes y los derechos y principios rectores de ambos sistemas que son esenciales. No se puede desapartar o desmembrar o dividir lo que son los derechos y garantías establecidos en la ley de manera general, que son los primeros artículos hasta más o menos aproximadamente el 94 de la LONNA, con lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes porque van de la mano. Es muy importante pues también que comprendan que, como ya lo indiqué en las clases pasadas, que existen dentro de la misma ley dos sistemas y que los dos sistemas son totalmente diferentes. Una jurisdicción civil netamente, lógicamente que especializada, y el otro es jurisdicción especializada, pero es el área penal, por eso es el sistema de justicia penal juvenil venezolano, que es lo que ya hemos entrado y hoy vamos a avanzar un poco más en ese sistema. Voy a compartir pantalla para que ustedes pues vayan conmigo de la mano con lo que es la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente y pues vayamos interactuando con los artículos. El sistema de responsabilidad penal de adolescentes comprende específicamente desde el artículo 526 de la LONNA, que establece lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y decíamos que el sistema de responsabilidad penal de adolescentes es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, establecidos específicamente en la ley. Sus integrantes en competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y los adolescentes por los hechos punibles en los que ellos incurran, así como el control de las sanciones que les sean impuestas. ¿Por qué hablamos de un conjunto de normas? Porque efectivamente la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente establece sus propias instituciones procesales, donde se va a dilucidar y a determinar y a establecer los mecanismos propios para poder se los aplicar al adolescente que está en conflicto con la ley penal. Por eso dice que necesariamente tiene que existir un conflicto con la ley penal. ¿Y cuándo se genera ese conflicto con la ley penal? Cuando efectivamente hay la comisión de un hecho punible. Si el adolescente ejerció un acto ilícito, antijurídico en la comunidad, en la sociedad, en el medio donde se rodea, pues lógicamente va a entrar en conflicto con la ley penal porque su conducta fue contraria a lo previamente establecido o al buen orden. Y al ser una conducta contraria o antijurídica que generan un delito, porque se debe configurar todos los elementos del delito, pues lógicamente se debe establecer y se le deben aplicar las normas propias del sistema de justicia penal juvenil venezolano. No se le puede establecer a un adolescente que ha cometido un hecho delictivo el código orgánico procesal penal, el código penal, de la manera más directa posible. Si bien es cierto, la ley como tal tiene sus instituciones, sí vamos en relación con algunas instituciones ordinarias en cuanto al procedimiento como tal, pero la forma de aplicación como tal está contenida netamente en la ley especial. Los medios es el 526, ya los hablamos las clases pasadas. Esto es un breve repaso para los que no han asistido a las clases anteriores.
pues lógicamente establece los principios fundamentales en cuanto a la responsabilidad del adolescente, la legalidad y la lesividad y la legalidad del procedimiento. El artículo 528 es muy importante, inclusive. Ajá, Jimmy, me alzó la mano, el arquitecto. Ah, no, no tengo, es que no estoy muy familiarizado con el Zoom. Ah, ok, está bien. Tranquilo, Disculpe bueno. la Ok, falta de práctica. ok, está muy bien. Aquí tengo un chat, vamos a ver qué dice el chat. Ah, escucho, gracias, la doctora María Eugenia, gracias a usted, doctora. Ok. La responsabilidad del adolescente. Dice, él o la adolescente que incurra en la comisión de hechos punibles responde por el hecho en la medida de su culpabilidad, de forma diferenciada al adulto. La diferencia consiste en la jurisdicción especializada y la sanción que se le impone. Lógicamente, como ya indiqué, es una jurisdicción muy particular y muy propia del sistema de justicia penal juvenil venezolano. Jamás se puede penar a un adolescente con las sanciones o las penas previstas en el Código Penal o en leyes orgánicas especiales. No, para eso tiene su propia catálogo de delitos y cuáles merecen privación y cuáles no merecen privación. El ámbito de aplicación es determinante en el sistema y hablamos de el artículo 531, que es la aplicación para los sujetos efectivamente que cometen hechos delictivos. Y me dice, las disposiciones de este título serán aplicadas a todas las personas con edad comprendida entre 14 y menos de 18 al momento de cometer el hecho punible, aunque en el transcurso del proceso alcancen los 18 años o sean mayores de esa edad cuando sean acusados o acusadas. Esto es muy importante porque muchas veces las personas consideran y piensan de que un adolescente comete un hecho punible a los 15 años o a los 16 y cuando tenga 18 años va a ser castigado como adulto. No, no, no se puede hacer eso. Para eso, o sea, no se puede castigar dos veces por el mismo hecho, independientemente de que haya cumplido ya 18 años, cometió el hecho punible como adolescente, hasta el final de su sanción va a ser tratado como un adolescente con las garantías propias del sistema de justicia penal juvenil venezolano. Y el ámbito de aplicación para generar lo que es la imputabilidad e inimputabilidad es en edad comprendida entre 14 y menos de 18. Cuando tenga menos de 14 años, pues ya no se le aplicaría el sistema de responsabilidad penal de adolescente, sino se le aplican medidas de protección establecidas también en la misma ley, pero no puede ser declarado penalmente responsable de sus actos porque es inimputable. La ley establece el marco de imputabilidad, que es una persona que se le puede acusar y que tiene efectivamente juicio de reproche desde los 14 y menos de 18. El 532 es la configuración y la relación que existe que cuando no se le debe ser declarado penalmente responsable a un adolescente, y vamos a leerlo, dice, cuando un niño, niño, adolescente menor de 14 años se encuentre en curso en un hecho punible, solo se aplicarán medidas de protección de acuerdo a lo previsto en esta ley. Parágrafo primero. Si un niño o una niña o un adolescente menor de 14 años es sorprendido o sorprendida en flagrancia por una autoridad policial, este dará aviso al fiscal o a la fiscal del Ministerio Público especializado, quien lo pondrá dentro de las 24 horas siguientes a la orden del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Si es un particular que no sorprende, debe ponerle de inmediato a disposición de la autoridad policial para que éste proceda de la misma forma. Esto en el caso efectivamente cuando es sorprendido en flagrancia, pero que sea menor de 14 años. Igualmente tiene que dar aviso a las autoridades policiales y igual al fiscal del Ministerio Público, pero se le aplicarán solo medidas de protección. El parágrafo segundo dice, cuando el resultado de una investigación o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño, niña o un adolescente menor de 14 años en un hecho punible, se remitirá copia de lo conducente al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes deberá notificar dentro de las 72 horas siguientes de haber conocido el caso a la Dirección Estatal del Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes para su conocimiento. Esto en el caso de que en la comisión de un hecho punible haya o existan tanto adolescentes que sí son imputables de 14 a menos de 18 o que existan menos de 14 años o inclusive que existan adultos. Entre los órganos tanto administrativos y jurisdiccionales se remiten corpus para su mejor resolución.
El error en la edad, pues lógicamente que puede aparecer y dice, si en el transcurso del procedimiento en la ejecución de la sanción se determina que la persona investigada o imputada era mayor de 18 años al momento de la comisión del hecho punible, se remitirá lo actuado a la autoridad competente. En caso de procederse a alguien como adulto, siendo menor de 18 años, se procederá de igual forma. Si resultara menor de 14 años, la remisión será del Consejo de Protección. Eso en el caso de que muchos de los adolescentes efectivamente pueden cometer hechos delictivos dentro de su ámbito de aplicación o en su rango de actuación. Tienen 14 y 18, cometen un hecho delictivo y pues se les juzga por jurisdicción ordinaria especializada. Sin embargo, hay jóvenes que ya teniendo 18 años, justo 18 años, saben que el sistema de justicia penal juvenil pudiera ser un poco más dócil en cuanto a la forma de aplicación de las sanciones y se pueden presentar e identificar como adolescentes cuando en realidad son adultos. Allí se verifican, se hacen las pruebas respectivas, se determina, siempre se sabe de una otra manera la verdad de si existe algún error en la edad. ¿Y qué sucede allí? Si fue tratado como adolescente, pero fue adulto en el momento de la comisión del derecho delictivo, se anulan las actuaciones jurisdiccionales, solo las actuaciones jurisdiccionales, y se remiten las actuaciones al tribunal competente, que en este caso sería jurisdicción ordinaria, jurisdicción de adultos. Eso no tiene mayor trámite, o sea, como tal, lo que se decreta es sí la nulidad de lo actuado jurisdiccionalmente y se remite a su juez natural o su juez competente, que sería adulto. Lo mismo sucede si se identificó como adulto, pero es adolescente y posteriormente se verificó que efectivamente cometió el hecho delictivo como adolescente, se remite lo actuado al tribunal competente y se anula las actuaciones jurisdiccionales. Quedan vigentes las actuaciones policiales, las entrevistas, todo lo que se ejecutó, o sea, se verificó en ese momento en la fase preparatoria. Y dependiendo pues de la fase en que se haya verificado que es adulto, que es adolescente, pues se remite, se anula lo actuado. Okay. Esto ya pues bueno, ya vimos el lugar, que son las reglas mismas del Código Penal. Si se comete el hecho delictivo dentro del territorio nacional, el adolescente, pues, lógicamente es sancionado dentro del territorio nacional. La interpretación y aplicación, estas son las llamadas normas de remisión, donde efectivamente me traslada a usar tanto normas del Código Orgánico Procesal Penal o normas de otras leyes cuando existan vacíos, pudieran sentirse, o cuando hay formas de procedimiento que lógicamente tienen que irse por el Código Orgánico Procesal. Por ejemplo, el allanamiento, la inspección de vehículos, la inspección de personas, las pruebas, todas esas instituciones que maneja el Código de manera general, pues lógicamente el sistema de justicia penal juvenil las arropa, las hace suyas porque van a ser de la misma forma. Las fases del proceso penal, y aquí es muy importante ya para que ustedes empiecen a verificar la comparación que existe. La fase del proceso penal venezolano, tanto de jurisdicción ordinaria como de jurisdicción especializada, son las mismas. ¿Cuáles son las fases del proceso penal? Fase preparatoria de investigación, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. Hay distinción o opiniones diversas en cuanto a los recursos, se puede considerar fase o subfase. Bueno, eso es de criterio particular. Yo puedo pensar que sí es una fase porque se abre dentro de, a su vez, de las fases principales, o pudiera decir que es una subfase o una etapa. ¿Por qué? Porque los recursos o la parte recursiva se activa en el momento que una parte no está de acuerdo con un tipo de resolución y estas resoluciones operan o emergen desde la fase preparatoria hasta la fase de ejecución. Siempre van a existir resoluciones que lógicamente van a ser emitidas por el tribunal, por el operador de justicia, en este caso por el juez, refrendadas por el secretario, y alguna de las partes no puede estar de acuerdo de ellas, lógicamente recurre. Y las apelaciones que se pueden dar, pues pueden ser desde apelaciones de autos hasta apelaciones de sentencias definitivas. Es en el ámbito de las apelaciones como tal. Después existen otros tipos de recursos, como el recurso de casación, el recurso de revisión y demás que van emergiendo dependiendo de la fase en que se encuentra la causa o de la resolución que se quiere apelar. ¿Okay? En ese orden, pues bueno, ya estableciendo que las fases son las mismas, lo que va a cambiar es lo interno en cada uno.
Pero vamos a, antes de explicar eso, pues las garantías fundamentales que le asisten al adolescente. En primer lugar está el 538, que es la dignidad, que esto es muy parecido, igual que en el sistema de adultos, y me permito leer. Dice, se debe respetar la dignidad inherente a la persona humana, el derecho a la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Ningún adolescente puede ser limitado o limitada en el ejercicio de sus derechos y garantías, más allá de los fines, alcances y contenidos de las medidas cautelares o definitivas que se deben imponer. Pues lógicamente, bueno, esa dignidad como principio fundamental, garantía fundamental, pues también va más allá porque es un derecho humano. La dignidad es la naturaleza o es el fundamento de los derechos humanos. Una persona pues tiene que ser respetada por el mismo hecho de ser persona, de ser humano, de manera integral, en su integridad física, psicológica, moral y demás. Por eso es el principio como garantía fundamental la dignidad del adolescente igual. La proporcionalidad. Las sanciones deben ser racionales en proporción al hecho punible atribuido y a sus consecuencias. ¿Por qué me dice que deben ser racionales en proporción al hecho punible atribuido? Porque efectivamente, si un adolescente comete un hecho delictivo, por decir, porte ilícito de armas, la sanción para un adolescente es no privativa de libertad, mientras que en adultos pudiera muchas veces por un porte ilícito de armas ser privado de la libertad como forma de comparecencia o medida cautelar para asegurar la comparecencia a los sucesivos actos procesales. En materia de adolescentes, las medidas de coerción personal difieren de las de adultos. Empecemos. La medida de coerción personal para asegurar comparecencia o es la detención preventiva o la prisión preventiva. Y si se le aplican medidas cautelares sustitutivas a la detención o a la prisión. En adultos no existe ni la prisión preventiva ni la detención preventiva. Estos tipos de instituciones procesales son solamente aplicadas para el sistema de justicia penal juvenil venezolano. La privación de libertad no se da como medida de coerción para asegurar comparecencia sucesiva a actos procesales. La medida de privación se da como sanción en el momento que el adolescente ejecuta un hecho delictivo de gravedad, por decir homicidio. ¿Okay? Por eso es proporcional. Presunción de inocencia. Se presume la inocencia del o del adolescente hasta sentencia firme. Hasta una sentencia firme no determina la existencia del hecho y la participación del culpable, del imputado o imputada, imponiendo una sanción. Esto es igual, o sea, como en ordenar, se presume inocente hasta que haya prueba en contrario. En este caso, se presume inocente hasta que efectivamente haya una sentencia definitivamente firme que demuestre que no es inocente, sino que es culpable. Pero al igual que el adulto, pues le asiste el principio de presunción de inocencia. Por eso siempre se presume la inocencia. Cuando una persona es detenida, independientemente que sea adolescente o adulto, siempre se le coloca, por decir, Pablo Pérez por la presunta comisión del hecho delictivo de porte ilícito de arma de fuego, de lesiones leves, por la presunta. ¿Por qué? Porque hasta que no exista una sentencia definitivamente firme que se verificó la responsabilidad penal o la culpabilidad de esa persona, no se le puede decir de la comisión o por la comisión. Ya se le coloca ese significativo de la comisión o por la comisión cuando efectivamente hay una sentencia definitivamente firme que demostró y que se consideró la culpabilidad o la declaratoria de responsabilidad penal tanto del adolescente o de una persona adulta. Información. El adolescente investigado, detenido, detenida debe ser informado o informada en un lenguaje claro, comprensible y de forma inmediata de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no incriminarse y a solicitar la presencia inmediata para su debida información de su padre, madre, responsable, defensor público especializado, defensora pública especializada o especializada. Esto es un principio también que le existe en materia de adultos y por eso yo voy estableciendo las dos jurisdicciones para que ustedes observen tanto las semejanzas como la diferencia entre jurisdicción ordinaria de adultos y jurisdicción especializada.
En las clases pasadas hablaba con el arquitecto Jimmy, donde efectivamente pues le decía que hoy en día los abogados se olvidan mucho del sistema de responsabilidad penal de adolescentes y piensan que existe solamente jurisdicción ordinaria. No, y cuando llegan al litigio, al ejercicio como tal, se enfrentan a cuestiones donde efectivamente hay hechos delictivos por parte del adolescente y no manejan la ley. Eso da tristeza, no se debe ser así. Ustedes tienen, si se enfocan en el ámbito penal, tienen que saber jurisdicción especializada tanto de adolescentes como inclusive de la ley orgánica de las mujeres a una vida libre de violencia. Las jurisdicciones especializadas penales abarcan las dos más determinantes, es esa, de género y la de adolescentes, que van de la mano con la jurisdicción ordinaria, que es lo más común que se ve, pero deben como abogados pues aprender y poder manejar la LONNA desde todos los puntos de vista, tanto en el ámbito civil y en el ámbito penal específicamente, pues por este seminario. La información pues igual existe tanto en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción de adolescentes. Toda persona tiene derecho a ser informada de los actos que se le investigan. Derecho a ser oída del 542 dice, el adolescente tiene derecho a ser oído en la investigación, en el juicio y durante la ejecución de la sanción. Cada vez que debe oírse, se le explicará el precepto constitucional en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 550 de la presente ley, y cuando pues requiera de un intérprete, el Estado le propenderá uno de manera gratuita. Esto es muy importante imponerlo del precepto, porque pues una persona investigada tiene derecho a declarar sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de tortura. Y por eso es que se le dice libre de apremios y coacción, y esa es parte del precepto constitucional que debe señalársele en el momento que se le tome declaración o en el momento que el adolescente, la persona investigada, pues quiera declarar. Juicio educativo. Esto es parte esencial del sistema. En materia de adultos, no decimos que existe un juicio educativo. Esto es propio del sistema de justicia penal juvenil venezolano y dice así. El o la adolescente debe ser informado o informada de manera clara, precisa y educativa por el órgano investigador y el tribunal sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollan en su presencia, del contenido de las razones legales y éticos-sociales de las decisiones que se produzcan. Van de la mano. El juicio educativo es igual informarse al adolescente de todos los actos que concurren, pero darle conciencia y tratar de internalizarlo y que el adolescente sienta empatía tanto con el sistema que es regulador de conducta judicial, en este caso el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que él entienda que efectivamente está allí siendo juzgado, procesado, siendo regulado su comportamiento porque cometió un hecho delictivo, que él empatice y que sienta hasta cierto punto, y que debe ser así, remordimiento por lo que hizo, que se ponga en el lugar de la víctima y que trate de comprender que las sanciones que se le están imponiendo son como producto de una actuación antijurídica que él cometió. Se busca efectivamente que el adolescente sea insertado a la sociedad de manera armónica y pacífica y que efectivamente pues él logre tanto perdonarse a él como perdonar a los demás y que no vuelva a cometer un hecho delictivo. Se ha visto muchas veces como la mayoría de los adultos, los que están ya detenidos, los que son detenidos como adultos, pues fueron adolescentes que infringieron la ley. A veces sucede de esa manera. Otras veces, pues bueno, ya son adultos que cometen hechos delictivos sin haber pasado por el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Sin embargo, el origen como tal de la delincuencia de adultos proviene muchas veces de la delincuencia juvenil. Necesariamente el delincuente juvenil hay que tratarlo de manera diferenciada que el adulto, estableciéndole pues que también tiene garantías, que tiene deberes, pero bajo el concepto de juicio educativo, educando y regulando sus comportamientos para que en futuras oportunidades pues no vuelva a delinquir. Esa es la idea, ¿no? Defensa. La defensa es inviolable desde el inicio de la investigación hasta el cumplimiento de la sanción impuesta. A falta de abogado defensor privado o abogada defensora privada, el adolescente debe tener la asistencia de un defensor público especializado o defensora pública especializada. Esto es igual que en materia de adultos. O sea, una persona que comete un hecho delictivo
tiene el derecho a poseer un defensor. Si tiene los medios pecuniarios para sufragar los gastos de un abogado privado, pues lógicamente lo puede hacer. Pero si no tiene los medios, el Estado le propende un defensor público, en este caso en materia de adolescentes, un defensor público especializado. ¿Por qué es especializado? Porque efectivamente pues debe conocer las instituciones propias del sistema de responsabilidad penal de adolescentes y no puede pretender establecer o alegar principios de jurisdicción ordinaria. Esto es un ejemplo porque muchas veces, por lo menos en fase de ejecución o en las distintas fases, pero se da mucho sobre todo en ejecución, llegan los abogados defensores privados y pretenden solicitar beneficios procesales, por decir ese término. Beneficios procesales no existen en materia de adolescentes. Se le aplican, son sanciones, o sea, se le sustituye una sanción privativa por una sanción menos gravosa, pero no podemos hablar de beneficios procesales, de confinamiento, de suspensión de la ejecución de la pena, de las 2/3 partes que ya le existe un beneficio procesal. No, 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 no. En materia de adolescentes no existe eso y pues da pena ajena cuando llegan abogados a solicitar beneficios procesales en fase de ejecución de adolescentes, cuando ni siquiera el término se adapta al sistema de justicia y responsabilidad penal de adolescentes. Por eso, bueno, la defensa puede ser pública o privada y dependiendo pues de la capacidad del adolescente, en todo caso en pecuniaria, ¿no? Y de la capacidad de sus padres. Confidencialidad. Se prohíbe la publicación de datos de la investigación o del juicio que directo o indirectamente posibiliten identificar al o la adolescente. Se dejan a salvo las informaciones estadísticas y el traslado de pruebas previsto en el artículo 535. Esto es muy importante también saberlo. En materia de adolescentes y más responsabilidad penal de adolescentes, todo lo actuado es reservado, es privado. No se puede establecer o dar publicidad a las sanciones o a los procesos de adolescentes. Puede decirse que a veces los medios sí dicen, bueno, un adolescente cometió tal hecho delictivo, pero no debería de inclusive de dar nombres, de ir más allá, porque los procesos son privados, efectivamente, para no estigmatizar tanto al adolescente, sino que se le pueda dar esa posibilidad que él se inserte a la sociedad y que de una otra manera pues sea una persona próspera y diferente en un momento dado. Por eso la confidencialidad es muy importante. No se, no, los juzgados como tal no pueden emitir ningún tipo de cartas, misivas, resoluciones a otros organismos, a menos que sea para pruebas o algo por el estilo que ayude a dilucidar el proceso de adolescentes. Pero por decir, un establecimiento educativo no puede pedir una información a los tribunales juzgados para verificar si Pedro Pérez tuvo algún registro policial en materia de adolescentes, ¿no? Porque se prohíbe la divulgación de los datos. El debido proceso, igual que en el sistema de adultos, bueno, aquí el proceso de adolescentes es oral, reservado y rápido. ¿Ves? En adultos es público, aquí es oral, reservado, rápido, contradictorio y ante un tribunal especializado. Las resoluciones y sentencias son impugnables y las sanciones impuestas revisables con arreglo a la ley. ¿Por qué especializado? En el Táchira existe, bueno, y en Venezuela a nivel nacional, cada sección o área penal de adolescentes, que es diferente a los adultos. Si bien hablamos de un circuito judicial penal del Estado Táchira, en este caso el Estado Táchira, dentro de ese circuito está la sección penal de adolescentes del circuito judicial penal del Estado Táchira. O sea, esa sección va dentro del mismo circuito porque es un todo, pero es una sección especializada, donde sus jueces son especializados. En el Táchira existen 3 jueces de control, uno de juicio y uno de ejecución, especializados para dilucidar y tramitar todos los asuntos concernientes a los procesos penales de adolescentes en su ámbito de aplicación. Un juez de adultos, un juez de control de adultos no puede conocer casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, porque para eso está esa sección penal de adolescentes integrada por esos jueces de primera instancia, 3 de control, uno de juicio y uno de ejecución, donde van a aplicar el sistema de responsabilidad con la ley orgánica para la protección de niña y adolescentes. Inclusive en el ámbito de superior o de instancia superior,
Existe una corte occidental para resolver y tramitar todos los recursos que se puedan dilucidar en las fases de primera instancia. Es una corte occidental. En el Táchira todavía no se ha constituido la Corte Superior de la Sección Penal de Adolescentes, pero sí existe una corte occidental que se constituye cuando existen recursos en materia de sistema de justicia penal juvenil venezolano. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí me he explicado? ¿O voy muy rápido? Perfectamente. Sí, bueno, perfecto. Ajá, única persecución. La remisión, el sobreseimiento de la absolución impide nueva investigación o juzgamiento de él o del adolescente por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias. Efectivamente, o sea, un adolescente, si ya fue sancionado en su oportunidad, luego como adulto no puede ser sancionado nuevamente por el mismo hecho, por la misma fecha y demás. ¿Ok? Vamos a leer qué dice el chat. Escucho, gracias, todo bien entendido, perfecto. Me alegra que vayamos bien. Excepcionalidad de la privativa de libertad. Salvo la detención en flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial en los casos bajo las condiciones y por los lapsos previstos en esta ley. La prisión preventiva es revisable en cualquier tipo de a solicitud del adolescente, en cualquier tiempo, perdón, de su padre, madre responsable a su defensa. Ahí es donde me dice, la privación de libertad solamente procede por orden judicial en los casos y las condiciones previstas en la ley. ¿Por qué en los casos? Porque recuerden que existe la detención y la prisión preventiva como forma de asegurar comparecencias a los sucesivos actos procesales del adolescente, que lógicamente esa excepcionalidad pues depende mucho de la comisión del hecho delictivo que haya cometido el adolescente. ¿Por qué? Porque si el adolescente cometió, por decir, un homicidio, una violación, pues ahí le genera una detención, una prisión y seguramente cuando sea declarado penalmente responsable, pues se le va a aplicar una sanción privativa de libertad. En el caso de la prisión preventiva, que se puede dar tanto en procedimiento ordinario como en procedimiento abreviado, pues esa prisión preventiva puede ser revisable en cualquier momento y la puede solicitar esa revisión su padre, su madre, el responsable. En materia de adolescentes, los padres son coadyuvantes en el proceso penal. No es que van a actuar como defensores, como tal, porque no tienen la cualidad de defensor, pero sí son coadyuvantes. Supongamos que el defensor en un momento determinado no puede solicitar la revisión, pero está el padre y la madre, perfectamente lo puede hacer y perfectamente el tribunal puede darle oportuna respuesta a ese padre o esa madre sobre la solicitud que está realizando. Lo que no se permite en materia de adolescentes es darle copias a los padres o a las madres, porque efectivamente, pues bueno, está el defensor, que el defensor luego quiera darles copias. Su padre ya es responsabilidad de él. Porque hablamos de responsabilidad, porque recuerden el principio de confidencialidad. Lo actuado le corresponde a las partes y partes no es papá ni mamá. Partes es el defensor, el fiscal y demás. Y si el papá y la mamá no es parte, pues no se le puede dar copia porque no tiene la cualidad procesal para ser parte. Es coadyuvante en la defensa. Como le indiqué, si ya el defensor le da las copias al papá y a la mamá y la papá y la mamá hace uso de ellas de manera mal o distraídamente se le pierde y alguien sabe de la actuación del adolescente, es responsabilidad tanto de ese defensor que le dio esas copias al papá o a la mamá y del mismo papá o madre que pues no estuvo pendiente o no resguardó la confidencialidad de lo actuado. ¿Okay? Separación de personas adultas. Los y las adolescentes deben estar siempre separados de las personas adultas. Asimismo, quienes se encuentran en prisión preventiva deben permanecer separados o separadas de aquellos o aquellas a los que se les haya sancionado con la medida de privación de libertad. Las oficinas de policía de investigación deben tener áreas exclusivas para los y las adolescentes detenidos en flagrancia o a disposición del fiscal del Ministerio Público para su presentación ante el juez o la jueza, debiendo remitirlos en un lapso no mayor a las 24 horas en las entidades de atención. Tanto la detención preventiva como las sanciones privativas de libertad deben cumplirse exclusivamente en entidades de atención adscritos al sistema previsto en esta ley. Esto es muy importante. Cuando hay
detenidos, tanto en flagrancia, y hay concurrencia de adultos y adolescentes, pues es deber del órgano de seguridad del Estado hacer la separación de vida. No puede mezclar adolescentes con adultos en una misma celda por el principio inclusive de la dignidad y de la protección a su integridad física. Se supone que el adolescente pues tiene un proceso de maduración biológica y psicológica diferente al adulto y pues podría trastornar sus emociones, su mente y demás. Por eso debe existir la separación desde el momento de la aprehensión. Igual en los establecimientos de reclusión, en el Táchira y a nivel nacional, existen los establecimientos de reclusión propiamente para los adolescentes que han infringido la ley. En el caso de los adolescentes varones, está la entidad de atención en el Táchira San Cristóbal, que es una entidad de reclusión solo para adolescentes que están procesados o sancionados. En el caso de las niñas o de las femeninas, está la entidad de atención Wilfred Flores de Centeno para aquellas adolescentes que han estado en conflicto con la ley penal o que están en conflicto con la ley penal y son procesadas o ya han sido sancionadas. Está el WIPE. Luego, si tanto la niña como la femenina o el varón adolescentes en conflicto con la ley penal cumplen 18 años y por situaciones administrativas o de conducta entre ellos mismos es necesario trasladarlos a un centro de reclusión de adultos, perfectamente se puede hacer. No se violan los derechos y garantías de ellos. Al contrario, en el momento que estos pasan a un sistema o al centro de reclusión de adultos, pues igualmente se aplica la separación. Se les llama o se les envía aparte en el mismo centro penitenciario, por decir, pero una sala, una sección aparte donde están jóvenes adultos. Ya no son adolescentes, sino son jóvenes adultos que cometieron hechos delictivos siendo adolescentes, pero que por razones de orden jurisdiccional o de conducta a los propios adolescentes o de orden administrativo, pues es necesario que sean trasladados a un centro de reclusión de adultos, pero respetándole las garantías que le asisten en cuanto a la separación. Es lo que sucede. Igual su proceso sigue como adolescente. No es que se pasó para el centro penitenciario, por decir, de accidente en el caso del Táchira, y se le va a aplicar jurisdicción ordinaria y las normas penales de adultos. No, no. Sigue con su proceso de justicia penal juvenil o de responsabilidad penal de adolescentes. El 550, proceso a los adolescentes y a los adolescentes indígenas. Esto con la reforma del 8 de junio del 2015 pues se incorporó y pues es muy importante porque pues también los adolescentes indígenas que cometan hechos delictivos pues también les asiste la ley, pero también abarca lo que es el principio de favorabilidad. Vamos a leer, dice, los y las adolescentes indígenas sometidos al proceso del sistema de responsabilidad tienen derecho a conocer el contenido, efectos y recursos inherentes a su proceso judicial, así como al uso propio del idioma o a la asistencia de un intérprete respecto de su cultura y derechos individuales y colectivos en todas las instancias y etapas del proceso. En el proceso judicial se observan además las reglas previstas en esta ley, las disposiciones contenidas en las leyes que regulan las materias de los pueblos indígenas, siempre que no sean contrarias a los principios que rigen la justicia penal de los y las adolescentes, la Convención sobre los Derechos de Niños y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, serán consideradas las condiciones socioeconómicas, culturales, los usos, costumbres, tradiciones y se oirá a las autoridades de los pueblos indígenas siempre que sea posible su comparecencia. En caso de conflicto entre normas jurídicas, se aplicará la norma que le sea más favorable al o al adolescente indígena. Un principio de distinción y de favorabilidad allí de la mano. Se le aplican las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, pero también se deben observar si dentro de sus reglas indígenas o su normativa indígena existen algunas que le pueden favorecer. Si le favorecen, la misma le dice se le aplicará la más favorable, pero si en sus normas indígenas más bien lo que hace es agravarle la situación, pues lógicamente se le aplica el sistema de responsabilidad penal de adolescentes de manera específica y como está contemplado en la ley. Allí no tiene mayor distinción en cuanto al sistema de aplicación.
el principio de favorabilidad, lo que sea más favorable para el adolescente indígena. Pero si no le favorece sus costumbres o su normativa indígena, pues se le aplica de manera específica la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. Ahora, la investigación. Fase preparatoria, volvemos a la fase preparatoria que es la fase de investigación, que es una fase del proceso penal y que es igual al sistema de adultos. El objeto, dice, la investigación tiene por objeto confirmar o descartar la presunción fundada de la existencia de un hecho punible y determinar en el primer caso si un adolescente concurrió en su perpetración. Esto es igual que en el sistema de jurisdicción ordinaria. ¿Con qué se busca con la investigación? Pues efectivamente ubicar elementos de convicción de manera directa o de manera indirecta o aquellos que puedan exculpar la participación de ese adolescente en la comisión del hecho delictivo. Se busca es la verdad y la verdad por las vías jurídicas idóneas. ¿Por qué por las vías jurídicas idóneas? Porque lógicamente, si bien es cierto, tenemos libertad de prueba, también tenemos licitud de pruebas. Todo tiene que ser regulado bajo las oportunidades procesales y legales que da el Código Orgánico Procesal Penal. Pero el objeto de la investigación es eso, descartar o confirmar la presunción de la inocencia. Se confirma que efectivamente el adolescente es inocente o se descarta que el adolescente es inocente. Esa es la investigación. Y por eso, ¿quién es el principal titular de la acción penal en ese momento? El fiscal del Ministerio Público, que con sus auxiliares de Administración de Justicia, pues va a recabar todos los elementos para efectivamente descartar o confirmar la presunción de inocencia de ese adolescente. La competencia. Él o la fiscal del Ministerio Público especializado en materia de penal de responsabilidad del o del adolescente dirigirá la investigación en caso de hechos punibles de acción pública y será auxiliado por los cuerpos policiales, lo que dije anteriormente. De la apertura de la investigación se notificará de inmediatamente al juez o juez de control especializado. Efectivamente, cuando hay una investigación por parte del Ministerio Público y de sus órganos policiales que van de la mano, pues, lógicamente se le notifica de esa investigación. ¿Cuál es el alcance? El Ministerio Público especializado debe investigar, como lo dice 553, y hacer constar tanto los hechos y circunstancias útiles para el ejercicio de la acción como los que obren en favor del adolescente imputado. Cuando el resultado de la investigación se evidencian hechos que aconsejen practicar al adolescente exámenes psiquiátricos, psicológicos, físicos o psicológicos o sociales, podrá el juez o la jueza ordenarlos de oficio. Asimismo, el fiscal o la defensa podrá pedir su realización por parte del equipo multidisciplinario de la acción penal de responsabilidad penal del adolescente y serán remitidos a la brevedad posible por el tribunal. Este artículo tiene dos aspectos. El primero habla de la dualidad de funciones del fiscal del Ministerio Público. No pueden pensar que solamente el fiscal del Ministerio Público, su objetivo es acusar, acusar, acusar. El fiscal del Ministerio Público tiene dualidad, lo que pasa es que muchas veces se le olvida esa dualidad, que él también debe obrar de buena fe. Para obrar de buena fe es efectivamente buscando aquellos elementos que puedan exculpar, en este caso, al adolescente de la comisión de ese hecho punible. Por eso debe obrar de buena fe. Pero si efectivamente en su obrar de buena fe no recaba suficientes elementos que descarten la inocencia, pues lógicamente debe confirmar es que existe una culpabilidad a través de los elementos de investigación. Por eso es una dualidad de funciones y él debe buscar todas las circunstancias útiles que le permitan resolver para incriminar o resolver para exculpar. Por eso es esa dualidad que debe tener el Ministerio Público, obrar en favor, pero también obrar pues en contra. Y la otra parte, pues lógicamente va más allá a lo que es el equipo multidisciplinario. El sistema de responsabilidad penal de adolescentes cuenta con un equipo multidisciplinario constituido. En el caso del Estado Táchira, pues se cuenta con trabajadores sociales, con una médico integral, con un asistente de trabajo social, con una educadora, allí. A ver, no tenemos por los momentos, pues no hay psicólogo ni psiquiatra adherido al equipo multidisciplinario como tal, pero sí
pues se prestan servicios de los distintos equipos multidisciplinarios, como el equipo multidisciplinario del Tribunal de Protección, el equipo multidisciplinario de los tribunales de violencia de género, que perfectamente pues se puede hacer uso de ellos, del psiquiatra o del psicólogo, cuando es necesario hacer algún tipo de examen psiquiátrico o psicológico a un adolescente y que debe realizarlo dentro de la sede. No hay mayor problema, lógicamente que sí tiene que actuarse por los mecanismos regulares. ¿Cuáles son los mecanismos regulares? Para que un proceso penal sea debido y con garantías jurisdiccionales, pues lógicamente tienen que existir oficios de parte y parte donde el tribunal solicita que el apoyo de algún tipo de psicólogo o psiquiatra, sea de otro equipo multidisciplinario o inclusive dentro de los que están en el área forense del Hospital Central. Lógicamente, con ese oficio se le da oportuna respuesta al juez y se verifica y se da respuesta por oficio de que sí va a ser la valoración el día tal, en fecha tal. Todo eso queda la garantía tanto al justiciable y da garantía al proceso, que es necesario en todo proceso penal, sea de adultos o sea de adolescentes, pero lógicamente en este caso más de adolescentes, donde hay conflictos de intereses y donde la materia es totalmente reservada y donde al adolescente se le debe tratar y diferenciar su forma de proceder con la de adultos. Es más garantista, más de ejecución inmediata, más de oralidad también, pero reservado y más rápido, rápido. Por eso es el proceso de adolescentes tiene que ser rápido. Las diligencias. Dice, la investigación comprende las diligencias para la incorporación de los medios de prueba conducentes, sin menoscabo de los derechos fundamentales. Todas las diligencias, pues lógicamente, van con un trámite, pero lógicamente también no pueden ser vulnerados los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Los contenidos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que son los derechos humanos positivizados. Control. Es competencia de los jueces y las juezas de control autorizar y realizar los anticipos de prueba, decidir la imposición o no de medidas restrictivas o no restrictivas de libertad, resolver incidencias, excepciones y peticiones de las partes durante esta fase y disponer las medidas necesarias para que en la obtención de los medios de prueba se respeten los principios del ordenamiento jurídico. Efectivamente, cuando un adolescente comete un hecho delictivo, se remiten las actuaciones por parte del fiscal del Ministerio Público dentro de un lapso de 24 horas al juez de control y el juez de control pues va a hacer la llamada audiencia de presentación o audiencia de calificación de flagrancia, donde se van a dilucidar tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos tres aspectos? La calificación o no de la flagrancia, el procedimiento a seguir y la medida de coerción a aplicar. Se califica la flagrancia igual conforme a las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal. Esto es, si se encontró al adolescente con objetos que hacen presumir su participación en el hecho punible, si el adolescente fue avistado por la víctima o por el clamor público, fue señalado por la víctima o por el clamor público o por la autoridad policial. Los elementos propios de la flagrancia, lo que se llama en el argot popular con las manos en la masa. Eso es la flagrancia. Aprenderlo o a pocos momentos del hecho o con objetos que hacen presumir o porque es señalado por la víctima como el presunto, pero sigue siendo presunto perpetrador de ese impunible. ¿Okay? Eso es lo que hace el juez de control en cuanto al primer aspecto de la calificar o no. Si efectivamente el adolescente no fue señalado, no fue aprendido cerca del lugar o a pocas horas después, bueno, todo ese contexto y con las actas policiales, pues el juez puede resolver que no existe flagrancia, o sea, no se puede calificar la flagrancia en la aprehensión del adolescente. El procedimiento. En materia de adolescentes, al igual que en adultos, existen dos procedimientos, el ordinario y la abreviado. El ordinario pudiera decirse que es un procedimiento más garantista porque es de investigación. Hay un lapso un poco más largo para que el titular de la acción penal, llámese fiscal del Ministerio Público, recabe más diligencias de investigación que puedan de manera directa culpar al adolescente de ese hecho punible. Es un procedimiento, como les digo, ordinario, se remiten las actuaciones al fiscal del Ministerio Público, luego el fiscal del Ministerio Público las devuelve al juez de control original.
Ese es el procedimiento ordinario, o sea, de investigación, un poco más largo como le indiqué, y sigue allí. El abreviado. Se llama abreviado porque suprime la fase intermedia y pasa directamente a juicio. Recuerden que están las 4 fases del proceso penal: fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución. Si ustedes lo visualizan mentalmente como una estructura en sus 4 fases, si decimos que la primera es la preparatoria, luego sigue la intermedia, luego sigue la de juicio. Podría decirse que la intermedia precisamente está a la mitad de la preparatoria, entonces pasamos o saltamos a esa fase y nos vamos a la fase de juicio. Por eso es abreviado, suprimió una fase para ir directamente al juicio. ¿Por qué se hace esto? Porque, bueno, el titular de la acción penal, fiscal del Ministerio Público, consideró que con los elementos que tiene en el momento que fue aprendido el adolescente, ya tiene todos los elementos de convicción que comprometen la responsabilidad penal de ese adolescente, de ese hecho punible. Para él no hay más nada que investigar porque tiene pruebas directas de que efectivamente el adolescente cometió ese hecho punible y considera que no es necesario seguir investigando cuando el resultado del proceso va a ser una declaratoria de culpabilidad. Por eso el fiscal del Ministerio Público lo solicita, el juez verifica que efectivamente, bueno, no va a dar un juicio de valor, lógicamente, porque no es su competencia el juez de control en ese momento, pero verificó a través de las actas que el fiscal del Ministerio Público pues ya tiene la investigación adelantada, que falta es el resultado de esa investigación que él realizó y que lógicamente pues pudiera tener razón, pero sin adentrarse en el fondo, solamente va a decir, bueno, si el abreviado es más pertinente y se suprime la fase intermedia, se declara el procedimiento abreviado. Igualmente, en el procedimiento abreviado, cuando pasa a juicio, pues el imputado tiene la posibilidad de debatir su culpabilidad o su inocencia. No es que se le va a declarar responsabilidad penal de una vez porque es abreviado, no. Igualmente se deben evacuar esas pruebas que en un primer momento fueron avistadas en fase preparatoria y en la evacuación y estimación y valoración de las pruebas se determinará si el fiscal del Ministerio Público sí tuvo razón, no tuvo razón o, bueno, hay duda razonable. Pueden pasar muchas cosas igualmente en la fase de juicio por procedimiento abreviado. Eso es lo que se debe hacer, pues bueno, lo que hace el juez de control. Y el otro aspecto, pues la medida de coerción aplicada. Dependiendo del hecho punible que cometió el adolescente, pues lógicamente se le aplicará una medida más gravosa o una medida menos gravosa. ¿Cuál es la medida más gravosa? La detención preventiva y la prisión preventiva. No podemos hablar de privación como forma o medida de coerción personal para asegurar comparecencia al adolescente a los sucesivos actos procesales, porque en materia de adolescentes la privación se genera como producto de una sanción ya impuesta. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿O voy muy rápido? ¿Vamos bien? Bueno, espero que vayamos bien. A ver, un chat, dos chats. ¿Todo bien? ¿Entendido? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, perfecto. Ajá. Eso en cuanto a control y la medida de coerción a aplicar. Igualmente, pues se le pueden aplicar medidas cautelares sustitutivas a la detención o medidas cautelares sustitutivas a la prisión en materia de adolescentes que son muy parecidas a las de los adultos, como por ejemplo, presentación periódica ante el tribunal, no puede salir del estado Táchira, no puede salir del país, obligación de continuar con sus estudios o sometimiento a cuidado y vigilancia de su representante legal. Bueno, eso es medidas tanto nominadas que están dentro de la misma ley o medidas innominadas que pueden ser solamente para ese caso específico que también las puede aplicar el juez de control. La querella, igual que en materia de adultos, en materia de adolescentes, por los hechos punibles de instancia privada, se propone por escrito ante el juez o jueza de control, él decidirá sobre su admisión o no, ordenará a la policía de investigación las diligencias si considera que debe existir pues hay un auxilio judicial cuando las estime conducentes. Practicadas las diligencias, igual, perdón, es el mismo trámite que en materia de adultos, el juez o jueza las entregará al creyente para que dentro de 10 días presente la acusación. Recibida esta, se fijará audiencia para ir al acusado y se procederá conforme al artículo 571. Esto es también muy parecido al sistema
ordinario. Sin embargo, pues en adolescentes casi no se querella, casi todos los procesos pues efectivamente se dan de acción pública. Detención en flagrancia, más o menos ya lo hablamos. Los lapsos en materia de adolescentes y más en la flagrancia se reducen a la mitad. En materia de adultos se presenta a un adulto en el lapso de 48 horas. En materia de adolescentes se debe presentar dentro de las 24 horas siguientes al juez de control. Y lo dice, el o el adolescente detenido en flagrancia será conducido o conducida de inmediato ante el fiscal del Ministerio Público, quien dentro de las 24 horas siguientes lo o la presentará al juez o jueza de control y les pondrá cómo se produjo la aprehensión. Si el juez o jueza de los procedimientos decreta la aplicación del procedimiento abreviado o a solicitud del Ministerio Público, remitirá entre las 24 horas siguientes las actuaciones al juez o jueza de juicio. Admitida la acusación y antes de la celebración del juicio, el juez o la jueza de juicio instará a las partes a la solución del conflicto mediante la aplicación de fórmulas de solución anticipadas en cuanto fueran procedentes. Asimismo, se le impondrá lo previsto en el procedimiento por admisión de hechos contemplados en la presente ley. Él o la fiscal, en su caso, él o la querellante deberá presentar la acusación 5 días antes de la fecha fijada para el juicio oral, la cual no podrá celebrarse en un lazo menor de 5 días ni mayor de 10 y se seguirán los demás por las reglas del procedimiento ordinario en fase de juicio. En la audiencia de presentación del adolescente detenido o detenida en flagrancia, el juez o jueza de control resolverá la medida cautelar de comparecencia a juicio, pudiendo decretar la prisión preventiva solo en los casos del 581, que lo vamos a ver más adelante. De no acordarse el procedimiento abreviado, se ordenará que se prosiga con la investigación y se acordarán las medidas cautelares pertinentes para asegurar los resultados del proceso. Hablábamos de los dos procedimientos, el ordinario y el abreviado. El ordinario regresan las actuaciones al tribunal de origen. ¿Cuál tribunal de origen? El de control. Y el juez de control, pues allí, cuando presente la acusación, podrá imponer al adolescente de las fórmulas de solución anticipada. ¿Cuáles son las fórmulas de solución anticipada? El procedimiento especial de admisión de hechos, o de las alternativas a la resolución, a la prosecución del proceso. ¿Cuáles son? La conciliación específicamente. En materia de adolescentes no hablamos de acuerdo reparatorio, hablamos de conciliación o de suspensión del proceso a prueba. Esas son las alternativas a la prosecución del proceso en materia del sistema de justicia penal juvenil venezolano. En materia de adultos está suspensión condicional del proceso o acuerdo reparatorio. Son muy parecidas en adolescentes, cambian un poco los términos y pues, los lapsos pues lógicamente son más breves. Cuando pasamos a fase de juicio en procedimiento abreviado, también le asiste al adolescente las mismas alternativas. ¿Cuáles alternativas? El procedimiento especial de admisión de hechos o las fórmulas de alternativas a la prosecución del proceso. Lógicamente en abreviado. En ordinario no, porque en ordinario se supone que el adolescente tuvo la oportunidad procesal para poder admitir los hechos en fase intermedia, no lo hizo y luego está la fase de juicio. En la fase de juicio pudiera, en todo caso, a través de una confección, pues admitir los hechos, pero es otra institución procesal diferente porque ya las oportunidades procesales, pudiera decirse, se agotaron en las fases anteriores. ¿Okay? Esto es muy parecido a lo que ya expliqué. La identificación del adolescente. Con la reforma de la ley el 8 de junio del 2015, este artículo pues se modificó y quedó de esta manera. En caso de que el adolescente o la adolescente se encuentre en conflicto con la ley penal y no se pueda civilmente identificar, siendo necesaria la comprobación de la identidad aportada y existiendo una duda fundada, el juez o jueza de control o en su defecto, él o la fiscal del Ministerio Público ordenará su identificación plena de manera inmediata ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, o el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas o cualquier otra institución que pueda colaborar para tal fin. En el caso de no haber sido inscrito en el registro civil, el juez o la jueza de control oficiará al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del domicilio o residencia de los adolescentes para que realice los trámites necesarios para lograr su identificación.
Esto es muy importante porque, como indiqué en clases pasadas y ahorita en anterior oportunidad, pues se pueden existir que o sea, se presenten jóvenes adultos que se quieran pasar como adolescentes. Cuando existe eso, no hay una forma de identificar, pero existe la duda, bueno, se presume adolescente y se sigue su proceso como adolescente. Sin embargo, se ordena al SAIN o al cuerpo de investigaciones que aporten y apoyen al órgano jurisdiccional para identificar plenamente a ese adolescente. Por el Alzheimer, bueno, se le ubica la ficha alfabética y demás, y pues estos organismos prestan la mayor colaboración posible al tribunal o al Poder Judicial para identificarlo. Si es por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, pues también existen las pruebas dactiloscopia o la prueba antropométrica, la de los huesos, para determinar efectivamente la edad. Esto ya en casos excepcionales donde el adolescente ni siquiera tiene un registro por el SAIME y no se sabe a ciencia cierta ni cómo se llama ni quién es porque ni siquiera aparecen familiares que puedan dar fe sobre su identidad. Se realizan otro tipo de pruebas más allá, un poco más profundas, a través de pues, los expertos que nos asistan en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y se puede establecer efectivamente la identidad. La detención preventiva es lo que hablábamos hace rato en cuanto al que efectivamente en el momento que el adolescente pueda ser aprendido en flagrancia, el juez también puede resolver en cuanto a la medida de coerción la detención, pero esta detención tiene un lapso específico y me permito leer. Dice, el fiscal o el fiscal del Ministerio Público podrá excepcionalmente solicitar la detención preventiva del o del adolescente en los supuestos a que se refiere el artículo 581. O sea, quiere decir que en casos de delitos graves, más que todo que próximamente, pues en las otras clases lo voy a explicar más, el 581 y el 628 que están en relación, pero los delitos graves, homicidio, violación, droga mayor, coartil. En caso de ser acordada la solicitud, el juez o la jueza de control librará la correspondiente orden de aprehensión. Dentro de las 24 horas siguientes a la aprehensión del o del adolescente, el juez o jueza de control oirá a las partes y resolverá inmediatamente sobre mantener la medida impuesta o sustituirla por menos gravosa. Aquí habla inclusive de la detención cuando es ordenada por el juez de control mucho antes de la aprehensión, como en materia de adultos cuando se ordena la aprehensión porque se hace presumir o se presume que se pueda fugar. Se ordena la aprehensión y posteriormente se hace la audiencia de presentación. Esto es muy parecido a eso. Se ordena la aprehensión, luego se debe ratificar y se hace la audiencia de presentación y probablemente se decretará la detención preventiva. Al decretarse la detención preventiva sucede lo del 560 y dice, ordenada judicialmente la detención conforme al artículo anterior, él o la fiscal del Ministerio Público deberá concluir la investigación y presentará el acto conclusivo respectivo dentro de los 10 días siguientes. Vencido dicho lapso sin que se haya presentado la acusación, el juez o jueza de control decretará una medida que no genere privación de libertad. Allí pasa lo que en materia de adultos, que hay decaimiento de la medida o de la detención, porque pasaron 10 días y al 11 día no ha presentado su acto conclusivo y lógicamente tiene que, de oficio, inclusive el juez, pues decretar una medida que no genere privación de libertad. Eso es lo que sucede en el momento que se decreta detención. Si se decreta detención, tanto el fiscal del Ministerio Público, más que todo, tiene que estar en cuenta de que debe presentar la acusación dentro de los 10 días hábiles siguientes al momento de que se decrete la detención. Si no presenta su acusación, pues lógicamente ahí va a haber decaimiento de la detención y lógicamente el adolescente que está presuntamente involucrado en un hecho delictivo probablemente tendrá que salir en libertad bajo una medida cautelar, que lógicamente, como lo indica en el artículo, no puede generar privación y tiene que salir el adolescente en libertad independientemente del delito que se le esté investigando. El fin de la investigación, dice, final como, al igual que en materia de adultos, pues lógicamente el proceso penal de adolescentes debe existir un fin de la investigación y se comprueba con esto. Finalizada la investigación, él o la fiscal del Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública presentando acusación si estima que la investigación proporciona fundamento suficiente. Lo que hablábamos en las clases pasadas y hace ratico. Fundamento suficiente
razonados elementos de convicción que comprometen la responsabilidad penal del adolescente imputado en los hechos que se originaron en la investigación. Solicitar la suspensión del proceso o prueba cuando se haya logrado un preacuerdo conciliatorio entre las partes. Solicitar la remisión en los casos que proceda. Solicitar el sobreseimiento definitivo si resulta evidente la falta de una condición necesaria para imponer la sanción. Solicitar el sobreseimiento provisional cuando resulte insuficiente lo actuado y no exista posibilidad inmediata de incorporar nuevos elementos que permitan el ejercicio de la acción. El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia del caso, que el caso requiera, pasados 3 meses, desde la individualización del imputado o la imputada, su defensor o su defensora especializado en la víctima. Podrán requerir al juez o jueza de control la fijación de un plazo prudencial no menor de 30 días para la conclusión de la investigación. Para la fijación de este plazo, dentro de las 24 horas de recibir la solicitud, el juez o jueza de control deberá fijar una audiencia a realizarse dentro de los 5 días siguientes para ir al Ministerio Público, a la víctima, al imputado o imputado a su defensa. Vencido este término, sin que sea presentado el acto conclusivo correspondiente ni solicitada la prórroga o vencida esta, sin que ésta se presente el acto conclusivo, se decretará el sobreseimiento provisional y en consecuencia el cese de todas las medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y de la condición del imputado o imputada. La investigación solo será reabierta cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen previa autorización del juez o jueza de control. La no comparecencia de alguna de las partes a la audiencia no suspende el acto. Aquí hay algo muy importante que discutir en cuanto al sobreseimiento y diferenciarlo de jurisdicción ordinaria. En materia de adultos no existe sobreseimiento provisional, solamente se decreta el sobreseimiento, puro y simple y llanamente. En materia de adolescentes se apertura o se abre la posibilidad de establecer un sobreseimiento provisional porque los elementos de convicción que en ese momento tiene el Ministerio Público no son suficientes, pero él todavía presume que puedan surgir otros en el transcurso del tiempo. ¿Pero cuál transcurso del tiempo? Un año. Se decreta el sobreseimiento provisional por un año, desde que lo solicita el fiscal del Ministerio Público. Al pasar el año, lógicamente de oficio, inclusive el juez decreta el sobreseimiento definitivo. ¿Por qué? Porque en ese año el fiscal del Ministerio Público pues no consiguió todos los elementos que consideraba que iba a establecer y lógicamente al no tener más elementos de convicción suficientes que puedan comprometer de manera directa la responsabilidad penal del adolescente, debe pedir y se debe decretar, si no lo solicita, el sobreseimiento definitivo. Dice el 562, si dentro del año de dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la reapertura del procedimiento, el juez o jueza de control pronunciará el sobreseimiento definitivo. ¿Y qué significa esto? Fin de la investigación, fin de las diligencias que puedan comprometer la responsabilidad y se cierra la causa. Se cierra la causa cuando efectivamente se decrete esa resolución y quede definitivamente firme. ¿Y cómo queda definitivamente firme? Cuando adquiere cualidad de cosa juzgada y cuando el lapso establecido para recurrir las partes no lo ejercieron. Y al no lo ejercer, pues lógicamente quedó firme la decisión y que se declaró cosa juzgada formal y material, quedó firme, se cerró la causa de ese adolescente que en un primer momento fue investigado. En materia de adolescentes también existe esta figura que es declaratoria de ausencia. Esto tampoco existe en materia de adultos. En materia de adultos, si una persona, hay una investigación, no está imputado, no se le ha hecho el acto de imputación, se evadió el proceso, se ordena la aprehensión y queda con una orden de captura en el sistema de información policial, o SIPOL. En materia de adolescentes, pasa lo mismo, pero hay una figura específica cuando existe esto, que es la declaratoria de ausencia. Y dice así: si de la investigación resultan evidencias de la participación de un adolescente ausente, él o la fiscal del Ministerio Público promoverá la acción y pedirá al juez o jueza de control que ordene su localización. El proceso se mantendrá suspendido hasta que se logre su comparecencia personal. El juicio de los presentes continuará su curso. Es una figura propia del sistema juvenil de adolescentes venezolanos
se ordena su localización, que pudiera traducirse como una forma de aprehensión, porque lógicamente en el momento que lo radien, si el adolescente pasa por algún patrullaje o algún sector donde están haciendo pues patrulla, que están allí constituidos los órganos de seguridad y verifican su cédula, va a aparecer en el sistema de información policial como con una orden de localización. Y los órganos de seguridad pues lo traducen como una orden de aprehensión, pues lógicamente lo colocan a orden del fiscal del Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público revisa en qué momento se decretó la orden de localización y qué tribunal, y lo coloca a disposición del tribunal. Es muy parecido, como les indiqué, a la orden de aprehensión, pero es una figura pues totalmente distinta. Casi siempre en esa declaratoria o en esa audiencia de declaratoria de ausencia, pues se hace el acto formal de imputación y pues casi siempre pues también se le dan medidas cautelares a menos que el hecho pues sea demasiado grave como para decretar una detención, ¿no? Casi siempre. Bueno, hasta aquí pues dejamos la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver más de la fase, ya pasaríamos a fase intermedia, las comparaciones. Vamos a ver las fórmulas de solución anticipada, las alternativas a la prosecución del proceso y pues seguiremos avistando las distintas comparaciones y diferencias que existen en las fases del proceso penal de adolescentes y en la fase de jurisdicción especializada. ¿Alguna pregunta? Aquí tengo un chat. Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo van con las actividades? Creo que nos quedan 2 clases más. Pudiera extenderla una tercera más porque pues siempre todavía nos quedan cositas por bastantes por establecer y demás. Ya como les dije, pues las clases anteriores expliqué todo lo de los sistemas, los principios, las garantías, los deberes y los derechos que son necesarios pues tener en cuenta en el momento de establecer lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. ¿Alguna pregunta por el día de hoy? ¿Alguna sugerencia? Voy muy rápido, me hago explicar. Estoy también aquí pues para aprender de ustedes. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios. La licenciada Luz en su oportunidad pues les enviará el link y seguirá siendo pues virtual porque bueno, por los momentos no me encuentro en la ciudad. Sin embargo, estoy presta, igual por el grupo, por WhatsApp me pueden escribir o por la plataforma, aunque les sugiero, como siempre, que me escriban mejor vía WhatsApp porque es más rápido la interacción y más rápido la respuesta que yo les puedo generar. Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga y estamos a la hora. Chao. Feliz tarde, Hasta profe. luego, licenciada. Gracias.